Saludos a todos los doctorantes de educación de la UPEL Extensión Académica San Felipe. En esta oportunidad, en el curso de generación de teorías, cuya facilitadora es la doctora Norelvi Saturnini, vamos a hablar sobre el tema del empirismo. Mis compañeros Antonio Rivero, Kimberly Pimentel y mi nombre Mario Llovera. El empirismo es considerado una corriente filosófica que enfatiza el papel de la experiencia y la evidencia, especialmente la percepción sensorial, en la formación de ideas y adquisición de conocimientos, sobre ideas innatas o tradición. Considerado como teoría del conocimiento o epistemología, se tiene que el empirismo toma como base de todo conocimiento la experiencia. Es así como la experiencia sensorial es la fuente única del saber. Entre sus máximos exponentes o representantes están los filósofos Francis Bacon, del siglo XVI, John Locke, del siglo XVII, George Berkeley, de inicios del siglo XVIII, y David Hume, del siglo XVIII. Hablar un poco de Francis Bacon como uno de los más notables y sobresalientes personalidades de la historia de la ciencia del mundo occidental. A principios del siglo XVII escribió y publicó varias de sus obras. Entre las más importantes destacas el Novum Organum y el avance del conocimiento. También publicó una nueva edición del avance del conocimiento en un idioma universal para su época, que era el latín, con otro nombre denominado de la dignidad y el crecimiento de la ciencia, así como una tercera edición de su obra aumentada de sus ensayos en 1625. Un año después de su muerte, publicó Nueva Atlántida, una obra importante de interés metódico desde el punto de vista científico. Bacon llamó a su nuevo órgano para señalar que el método debería reemplazar el entonces promulgado en una recopilación medieval de escritos aristotélicos conocido como Organum. Los problemas relacionados con el estudio de la naturaleza que el órgano no tomaba en cuenta e incluso patrocinaba fueron bautizados como ídolos y clasificados en 4 grupos. Los ídolos, según Bacon, eran los de la tribu, que dependientes de la naturaleza humana, que tienden a aceptar hechos sin documentación adecuada y a generalizar a partir de la información incompleta. Los ídolos de la cueva, basados en la tradición y en la educación del individuo. Los ídolos del mercado, que tienen que ver con el uso inadecuado del lenguaje, y los ídolos del teatro, que son todos los dogmas incorporados en el periodo en que el individuo todavía no ha desarrollado la capacidad de examinarlos racionalmente, ya sean religiosos, culturales y políticos, y que son tan persistentes y tan difíciles de objetivar. De acuerdo a Bacon, la filosofía aristotélica era un ídolo del teatro que debería ser exhibido y desacreditado, por las siguientes razones. Primera, propone la colección accidental y acrítica de datos sin la guía de alguna idea o hipótesis directriz. Segundo, generaliza a partir de muy pocas observaciones. Tercero, se basa en la inducción por simple generalización que sistemáticamente excluye los experimentos negativos. Cuarto, el valor real y práctico de los silogismos descansa exclusivamente en la definición específica o en la realidad de las premisas. Y por último, muestra interés excesivo en la lógica deductiva, o sea, en la deducción de consecuencias a partir de los principios primarios, cuya demostración debe ser inductiva. El nuevo método científico baconiano surgió como un intento de corregir las deficiencias de la teoría aristotélica clásica, pero en realidad solo aportó 2 cosas nuevas: un procedimiento para hacer inducciones graduales y progresivas y un método de exclusión. Respecto a las inducciones, Bacon postuló que primero debía recopilarse una serie de historias naturales y experimentales y, hasta no contar con información empírica amplia, no dar el siguiente paso, que sería empezar a eliminar algunas posibilidades. Se ha dicho que Bacon pensaba que con su método la generación del conocimiento científico era algo automático. De allí un aforismo de su libro 1, El nuevo órgano, que dice:
El curso que propongo para el descubrimiento de las ciencias es tal que deja muy poco a la agudeza y fuerza de la inteligencia, colocando a todas las capacidades mentales y de comprensión en casi el mismo nivel. Porque del mismo modo que al dibujar una línea recta o un círculo perfecto, si se hace simplemente a pulso, mucho dependerá de la práctica y de la firmeza de la mano, pero si se hace con ayuda y regla y compás, dependerá poco o nada de tales factores individuales. Así es exactamente como mi plan. Eh, Bacon considera que el conocimiento científico no solo conduce a la sabiduría, sino también al poder, y que la mejor ciencia es la que se institucionaliza y se lleva a cabo por grupos de investigadores, en contraste con los que pertenecen o permanecen privadas y el resultado de sus trabajos individuales son aislados. Continuando con la exposición, ahora vamos a hablar de David Hume. Fue un filósofo británico de origen escocés, una de las mentes más agudas que haya producido los tiempos modernos. A los 29 años publicó su primer libro, Tratado de la Naturaleza Humana, que según él mismo nació muerto en las prensas, pero que lo estimuló a proseguir con un sumario del mismo libro y 7 años después publica Investigaciones sobre el conocimiento humano. David Hume elevó el empirismo de Locke y Berkeley a sus últimas consecuencias. De hecho, no pudo actuar de acuerdo a sus propias ideas, ni tampoco pudo encontrarle solución a los problemas creados por ella. Al principio de su obra, el Tratado de la Naturaleza Humana, considera que acepta la inexistencia de las ideas o conceptos a priori, pero en cambio diseca las ideas de Locke en dos clases diferentes: las impresiones derivadas de las sensaciones recogidas por los sentidos y las ideas conjuradas por la mente. Acá, como podemos apreciar, el pensamiento de Hume es fundamentalmente psicologista, en tanto que sitúa la imaginación como principio activo del conocimiento. La imaginación es otro nombre del entendimiento. No designa ninguna facultad, sino una colección de ideas que constituyen la mente. Así, la imaginación o fantasía nos permite organizar las ideas a partir de la experiencia. De acuerdo con esto, Hume consideró el abandono de los conceptos de sustancia y causalidad. El escepticismo de Hume lo llevó a negar la posibilidad del conocimiento racional y a postular que todo lo que creemos se basa más bien en nuestros sentimientos que en nuestra razón. El rechazo del principio de inducción es quizás la parte medular de su escepticismo. Sin embargo, los argumentos lógicos parecerían sugerir que es imposible llegar al conocimiento de principios generales verdaderos sobre la naturaleza a partir de observaciones externas e individuales. Para hacer esto filosóficamente aceptable, el principio de inducción debe poder derivarse de otro principio independiente y no basado en la experiencia, por lo que puede concluirse que Hume demostró que el empirismo puro no es suficiente para el desarrollo de la ciencia. Aquí les dejo uno de los pensamientos de Hume: el más dulce e inofensivo camino de la vida conduce a través de la avenida de la ciencia y del saber. Y ya para cerrar, el hombre es un ser racional y continuamente está en busca de la felicidad, que espera alcanzar mediante la gratificación de alguna pasión o sentimiento. Rara vez actúa, habla o piensa sin una finalidad o intención. Muchas gracias por su atención.